Amigas, amigos, ¿cuántos de ustedes nos han preguntado estos últimos días qué demonios es la inteligencia artificial? Y lo más importante, ¿para qué me sirve? ¿En qué la uso? ¿Para escribir chats? ¿Para qué? Por eso hoy les vamos a resolver muchas de esas dudas, pero aparte les vamos a decir cómo nos ayuda a mejorar el planeta. Y por eso me da un gusto enorme tener aquí a Elide Godínez, ¿sí? Nada más es la directora de inteligencia artificial y sostenibilidad de una empresa así, chiquita, chiquita, que todos nos ha tocado conocerla, IBM. O sea, nada más y nada menos. O sea, con años de experiencia en esto, con todo esto. Y yo te voy a empezar a preguntar porque para todos es como nuevo la inteligencia artificial. Todos como que salió a partir del ChatGPT, hace 6 meses, 7 meses empezó, pero IBM ya la usaba y todo. ¿Qué es o para qué sirve la inteligencia artificial? Así, brevemente, porque pues, si no nos podemos ir como unas cuantas horas. Claro que sí, Isaac. Muchísimas gracias por la, perdón, por la invitación. Efectivamente, la inteligencia artificial que está de supermoda, que hace estos hitos tan grandes que han sucedido en los últimos acontecimientos de la inteligencia artificial, viene a ayudarnos a refinar mucho más las capacidades que tenemos los seres humanos para ayudarnos a hacer mucho más rápidas las cosas, introyectarlas en nuestro día a día, hacerlas nuestras, para potenciar nuestras propias capacidades. A ver, dijiste dos cosas muy importantes. Viene a ayudarnos y viene a ayudarnos a potenciar. Para muchos creen que viene a sustituirnos, a quitarnos, a ponernos, a hacer lo que hacemos normalmente, lo va a hacer una inteligencia artificial. ¿Realmente es eso o las empresas tienen que aprender a convivir con esto y las personas también? Haces una aserción perfecta. En vez de estarnos preguntando qué va a hacer la inteligencia artificial con la humanidad, deberíamos estarnos preguntando cómo vamos a aprovechar la inteligencia artificial para ayudarnos a nuestras tareas en el día a día, ¿no? La inteligencia artificial viene a ayudar en este mundo empresarial a las compañías a ser más productivos y que todas las tareas rutinarias las podemos aprovechar a resolver con la inteligencia artificial. Entonces, esas capacidades hay que aprovecharlas en nuestro día a día, A ver, algún precisamente ejemplo para eso. de qué cosas rutinarias dirías, porque ya conocemos lo que son los robots anteriormente, que también vino a sustituir, empezando con la industria automotriz, que fue cuando vino el gran cambio, todas esas, ¿cómo se llama? Rutinas que hacíamos, ¿no? Todo ese trabajo que era lo mismo, llegó un robot, dijo, ahí está el robot, y empieza a necesitar algo, pongo al robot. La inteligencia artificial, ¿cómo que puede ayudar? ¿Cuál sería esas rutinas diarias? Mira, hay muchísimos ejemplos en prácticamente todas las industrias. Sí. Todos deberíamos estar súper metidos en entender la inteligencia artificial y cómo la puedo aprovechar. Y algunos ejemplos podría ser. En la industria, cuando tú estás consumiendo un servicio y esos call centers gigantescos tienen miles de personas en donde te contestan por ahí de los 20 minutos, 30 minutos si tienes mucha suerte, ¿no? Y nos pasó a todos en la pandemia, ¿no? Sí. Queríamos cancelar un servicio o modificar las fechas y realmente no lográbamos esa comunicación. ¿Qué pasa cuando empezaron a utilizar la inteligencia artificial para resolver esas primeras capas de las primeras preguntas en donde te podían resolver muy rápidamente? Entonces, esas son tareas rutinarias que realmente se pueden resolver a través de la inteligencia Oye, artificial. Es solo un ejemplo, ¿no? Eli, dijiste algo importante también otra vez, que es hay que aprender a usarlo y saber en qué. Como una empresa, digamos, IBM desarrolla ahora para las empresas también y también para ellos mismos. Pero, por ejemplo, cuando un cliente llega y te dice, o cuando una persona llega y dice, oye, yo quiero utilizar inteligencia artificial en mi negocio, Ujú. porque suena bien padre, o sea, ya usamos inteligencia artificial, no importa si la usas o no, pero ya la usamos, ¿no? Así como usábamos el papel reciclado, usamos el papel, era como la moda y como eso. ¿Cómo saber en qué áreas, en qué lo puedes aprovechar, cómo lo puedes aprovechar? Porque todos creen que es el chat al que le preguntas y te resuelve. Claro, esa es una forma, ¿no? Y realmente esto fue lo que vino a explotar la inteligencia artificial, el realmente tener una interacción rápida de un consumo rápido. Las empresas tienen que tener una visión un poco diferente y un cuidado diferente, ¿no? Tienen que buscar el caso de uso que necesiten para entender cómo acelerar su negocio. Entonces, hay que hacer un descubrimiento de manera conjunta, por ejemplo. Si hoy en día tus capacidades o el ancho de banda que tú estás teniendo de recursos humanos para atender el core de tu negocio en ventas Sí. no es suficiente, pones un asistente que ayude a ese
a ese equipo de ventas Un a asistente tener virtual. a un asistente virtual que ayude a ese equipo de ventas para tener las respuestas más rápidas, precisas y que no tengamos que estar inventando cosas en el camino, ¿no? Entonces ya estandarizas, lo tienes y lo consumes. Tú como vendedor lo aceleras muy rápido. O sea, te da respuestas a las preguntas más comunes. Le dices, oye, si me preguntan esto, y tú vas creando protocolos con inteligencia artificial para Así es. resolver diferentes cosas. Dime algo, esto no vuelve, o sea, ¿cuál es la diferencia? Si yo le pregunto a que tú le preguntes, a que le pregunte otro, pues me puede dar las mismas respuestas, por más inteligente, va a acabar dándome una misma respuesta. Entonces todo el mundo vamos a quedar en las mismas No, soluciones, o eso es donde varía cada uno de acuerdo a cómo. exactamente. Esa es la inteligencia artificial. Tiene varios pilares, ¿no? Y hay que entender que los datos son de las empresas, son del individuo y son de quien la genera, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a utilizar inteligencia artificial en un banco, por ejemplo, se hace una hiperpersonalización. ¿Qué significa? Que yo como banco voy a saber todo de Isaac. Que yo voy a Bueno, saber ya lo si saben todo tiene... mundo. O sea, Yo voy a saben más de saber mí de que yo mismo, o sea. qué cuenta tiene, qué tarjeta de crédito usa, cómo la usa, qué patrones tiene. Y ¿A quién le entonces, compro y a quién no le a compro? quién le compras, a quién no le compras. Entonces, todos esos patrones son los que yo voy a utilizar como banco para darte a ti el servicio. La estandarización de la información va a ser en base a la información y a las fuentes de información que tú tengas como negocio para poderlas utilizar en esta hiperpersonalización. Justamente hace unos programas anteriores tuvimos aquí en Mundo Innovación al director de innovación y tecnologías de Citibanamex, ¿sí? Y nos hablaba justamente de eso, que los bancos ahora tienen que aprovechar toda esa data para ir creando, y lo hacen a través de la inteligencia artificial. Dime algo, muchos hemos visto, antes de irnos a un corte en unos dos, pero te lo voy dejando ahí de tarea, todos hemos visto series donde parecería que hablarle a la computadora era lo más, y te resuelve todo y te va resolviendo y todo esto. ¿Estamos en eso? ¿Todavía no estamos en ese proceso? ¿Es todavía ciencia ficción o es ya una realidad? ¿Nos vamos al corte o te contesto de una vez? Pues si quieres, si lo vas a hacer corto de una vez y entramos a otra ahorita. Bueno, la inteligencia artificial nos va a dar una gama súper amplia, muy amplia en este contexto. Se me perdió No te preocupes, no te por estar preocupes. en la broma. Ya, no te preocupes. Ve. Si quieres, vamos al corte, regresamos para que ahí ya nos digas si es realidad o es ficción. Es ficción. Toda esta parte de hablarle a la computadora que nos resuelva y que ya nos pone todas estas partes. Amigos, estamos en Mundo Innovación, en Mundo Ejecutivo, con una personalidad del mundo de la inteligencia artificial y de la sostenibilidad. No se pierdan los consejos y recomendaciones que vienen a continuación. En la edición de julio de la revista Mujer Ejecutiva, te presentamos en portada que el talento y la honestidad son las claves de Marta Delgado, en quien el trabajo en equipo y la constancia han sido determinantes para ser reconocida como una gran líder. Conoce cómo dará continuidad a la transformación de México. Además, conoceremos a través de propuestas de trabajo e ideas innovadoras a las 200 mujeres ejecutivas que levantan la voz en las empresas. También te presentamos cómo es que el sector minero femenino está comprometido a inspirar a otras mujeres para crear un ambiente laboral más inclusivo. De igual forma, te damos a conocer la economía móvil y cómo es que impulsa un cambio en el mundo de los negocios y la socialización en general. Este y otros temas de interés los podrás encontrar en esta edición especial. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web mundoejecutivo.com.mx. Amigos, amigas, si ustedes han visto series de ficción, se la pasan en esas plataformas de streaming, llámese la que sea, o han visto una película y de repente sentían que todo esto es irreal, pues mucho de eso ya es una realidad, ya se utiliza. Dime algo, o sea, la otra vez te decía, ves una computadora y le hablas y te contesta y te resuelve, interactúas con ella y le pides, resuelve, y te resuelve todo, casi como para tenerla para tus exámenes de matemáticas, decirle, oye, resuélveme esto, ¿no? Y hace rato bromeábamos, hasta si quiero hacer una tesis, ya hoy te doy los datos y me das una tesis. ¿Esto es real? Efectivamente, Isaac, estamos en un mundo súper moderno y esto es real, y esto ya llegó para quedarse. Entonces, más nos vale que nos actualicemos y que lo vivamos y que veamos cómo lo vamos a utilizar en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestros trabajos y en nuestra vida personal. Esto es una realidad. Muchos de los asistentes virtuales que se están utilizando ahora son avatars.
Nosotros mismos utilizamos, por ejemplo, en recursos humanos para tener la información expedita, rápida. Yo como directora de ventas tengo, te imaginarás, una agenda súper complicada. Entonces, en los 5 minutos que yo tengo, yo puedo consultar la información de qué quiero hacer con un empleado en particular. Lo quiero promover, le quiero dar un Ah, qué aumento, bueno le que quiero dijo hacer... promover. No, amigos, no se preocupen. Lo quiero promover. Yo pensé, lo quiero correr, lo quiero. No, bueno, no. Tengo que ver el performance, por ejemplo, Sí. de mis vendedores. Sí. Tengo ya establecido mi asistente en donde yo voy y pregunto y veo cómo está cada uno. ¿Sí? Wow. Entonces, así como ese ejemplo... O sea, es como el maestro que para evaluar los exámenes ya mejor le dice, califícalos tú. Yo me acuerdo, ojo, yo me acuerdo en alguna época de mi historia, cuando entré en la universidad, sí, mi examen de admisión lo calificó una IBM. Porque era puntitos, tenías que llenar circulitos. Seguro reprobé porque yo llenando circulitos soy fatal. No sé cómo entré, pero llenaba circulitos, lo metías y lo evaluaba una computadora de acuerdo a los puntos. Digamos que esto es lo mismo, pero ahora sí real, más moderno. Potenciado, digamos, Sí. ¿no? Porque lo que te platicaba fuera del aire es, llevamos 70 años en la inteligencia artificial y ha habido grandes hitos. Y antes los ciclos sí efectivamente eran muy largos, pero ¿tú te acuerdas en el programa de Jeopardy? Ya se utilizaba el lenguaje natural. Sí. Ya se utilizaba ¿Qué machine era la idea? learning. ¿Cuál era la pregunta? Sí. Exactamente. ¿Y qué hacía? Pues utilizaba modelos fundacionales en donde agarraba la información que existía en los diferentes foros, fuentes, y en base a eso contestaba. Claro. Entonces, desde hace 20 años estamos con estos grandes hitos. Ahora, realmente el mundo que le toca al empresario y cómo emprender y cómo empezar en esta y cómo evolucionar las empresas es cómo lo utilizo, en dónde lo utilizo y cómo utilizo mi propia información. Ya que hay inteligencia artificial, le pregunto esas preguntas. ¿Cómo lo utilizo? ¿A quién? ¿O a quién le pregunto? ¿O cómo lo pregunto? Porque más de uno aquí se ha preguntado, te aparecen hasta anuncios que dicen, empieza tu negocio, aquí te decimos cómo en inteligencia artificial en 5 minutos. Y te dice, 5 minutos, ¿cómo vas a hacer? ¿Es correcto? ¿Cómo tenemos? ¿Cómo hacer qué hacer para aprovecharlo, pero hacerlo bien? Súper buena pregunta. Justo en abril hicimos un anuncio súper interesante de cómo evolucionó Watson, que era Jeopardy, ¿no? Sí. Cómo evolucionó y se centra en 3 pilares muy importantes para hacer ese acompañamiento a los clientes para que ubiquen su necesidad y su core de negocio de cómo arrancar. El primero es Watson AI. Watson AI lo que hace es que te da modelos. Para los que no sepan, AI es inteligencia artificial. Exactamente, Watson, inteligencia artificial. Entonces, lo que hace es hacerte modelos híbridos. Y estos modelos híbridos pueden ser modelos ya preestablecidos, inteligencia artificial abierta, o modelos que tú quieras adoptar o que tú quieras desarrollar, o los que ya desarrollaste, porque muchas empresas ya empezaron hace años, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esta combinación? Oye, antes de que sigas, esto es para empresas grandes, porque me dices, unas ya empezaron todo, pero muchos lo piensan, no, bueno, eso es para IBM, para 3M, para las grandes empresas. Yo soy un empresarito que estoy poniendo una tiendita de chocolates. No, tenemos empresas pymes, tenemos startups que prácticamente están empezando con un algoritmo de inteligencia artificial y que son modelos súper pequeños que les resuelven mucho de su día a día del core del negocio. Wow. ¿Sí? Entonces, siguiendo la línea esta de estos modelos híbridos de los que te hablo, en donde puedes utilizar o modelos muy complejos desarrollados ya por ti, o los abiertos que ya existen, o una combinación y lo tonificas. Ustedes a lo ayudan que tú a todo necesitas. eso a la gente. Eso es Ayudamos. parte de lo que es hoy el core de negocios, porque todo el mundo imaginamos IBM, lo platicamos hace rato, como la máquina de escribir, como la computadora o como alguna otra cosa, ¿no? Sí, nosotros ayudamos a los clientes a hacer ese descubrimiento del core de tu negocio y qué modelos te podrían hacer. Tienes tú un área desarrollando diferentes cosas. Tengo toda una metodología, perdóname que te interrumpa, pero estoy muy apasionado. Hay toda una metodología que utilizamos con estos clientes que hacemos un design thinking y después tenemos todo un área de desarrollo en los que podemos hacer un producto mínimo viable para hacerte un caso de uso. Para enseñarte a utilizar. Un ejemplo que te haya pasado recientemente, para que a la gente le quede claro. Mira, para que les quede muy claro, hicimos un MVP, se les llama, con una empresa en donde tenía muchísimos problemas para hacer el forecasting
El MVP la gente va a creer que es el jugador de americano que la hizo muy bien, o Messi en el de pero no, es un modelo variable. Mínimo viable Exacto. que tú puedes aplicar en tu negocio. ¿Sí? Entonces, ayudamos a esta empresa a hacer un forecasting porque tenía muchísimos problemas de que pedía demasiados insumos y entonces la temporalidad es muy importante, claro, ¿no? En la productividad y en las manufacturas. Los ayudamos a utilizarlo y hicieron acortaron los ciclos y mejoraron el tipo de productos que tenían que pedir por cada temporalidad. Esto? Digo, porque más de uno te diga, yo soy pyme, no tengo para pagar, solo por curiosidad, no me digas precios, pero es caro, es viable, es factible, ¿qué beneficio le da? O sea, ya me dijiste, le acortó, entonces lógicamente a corto y mediano plazo, ya no podemos hablar a largo, porque ya no se habla a largos plazos, le redituó. O sea, se invirtió 100 pesos, seguramente se ahorró 200, ya valió la pena. Cuando son inversiones grandes, que sí hay modelos que son más grandes, los ayudamos a hacer ese ROI para que vean en dónde está en dónde empieza a recuperar lo que invirtió. Los ayudamos con todos estos elementos que ellos tienen que estar haciendo inversiones para que puedan tomar la decisión. Pero cuando son empresas o le preguntas pequeñas, a la inteligencia artificial qué opina. Startups o empresas más pequeñas, la verdad es que es muy, muy sencillo y no son caros para. Digo, para que la gente sepa que que no tienen que inventar, se pueden acercar a compañías como IBM y decirles, oye, ¿en qué me puedes ayudar? Y seguramente algo habrá, porque a lo mejor ellos ya lo desarrollaron. Hoy en día es más fácil, si ya desarrollaste algo, revenderlo o reutilizarlo en varios y acoplarlo que estar inventando. Y lo que te decía, hay muchos modelos abiertos que los puedes utilizar. O sea, nosotros estamos. Hay gente que te dice que no uses nada de open, de tecnología open. ¿Se puede? ¿No es peligrosa? ¿No es riesgosa? Justo lo que te decía. Aprovechando todos estos modelos híbridos, viene otro pilar que está centrado en cómo utilizar las fuentes de información. Estas fuentes de información en algún momento se puso muy de moda, o los data lakes, o el warehouse, o cómo utilizar toda esta información, y dan volúmenes gigantescos de información. Ahora, ¿cómo utilizas todas esas fuentes de datos? Y el otro pilar muy importante es el gobierno de todo esto que estamos decidiendo. Gobierno, ¿sí? Pero no el gobierno. No. Eso ahorita hablamos, pero no estamos hablando del gobierno. Cuando hablamos de gobierno no se refiere al gobierno, al presidente, no sino se refiere a todo eso. Ahorita nos los platicas, pero vamos un corte para dejarlos picados, porque además ahorita nos va a decir, y la vamos a picar aquí, a que nos diga su mejor experiencia o lo que más la ha sorprendido. Porque cuando estás en este mundo, ya nada te sorprende, parece que ya todo es normal. Entonces, vamos un corte, regresamos aquí a Mundo Innovación, en Mundo Ejecutivo. En la edición de junio de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos los mejores CIOs en México. Conocerás la labor que desempeñan en las empresas, ya que son los responsables de los sistemas tecnológicos y de información a nivel de los procesos. En otros temas, platicamos con David Razo, especialista financiero y fiscal, sobre temas como liderazgo y altruismo y cómo es que se ha ido abriendo caminos gracias a su plataforma Visión de Cambio, apoyando a quienes más lo necesitan. Conoce todo lo sucedido en la cumbre de las 200 mujeres más importantes de México. Las condiciones actuales entre los dos géneros ya no son las mismas. Este y otros temas de interés los podrás encontrar en tu revista Mundo Ejecutivo. Síguenos en nuestras redes sociales o visita el sitio web mundoejecutivo.com.mx. Yo no sé si ustedes, pero a mí me apasiona, y ya la vimos también, todo lo que es la inteligencia artificial. Llegó para cambiarnos la vida, definitivamente, y hay que saberla aprovechar. Y por eso le pregunto, a ver, en este mundo donde ya nada nos sorprende, o sea, ya todo parece normal, que mi celular pueda hacer 18 millones de cosas, es lo más normal y común de este mundo. ¿Algo te sorprende? ¿Algo te ha sorprendido? ¿Algo dijiste, wow, en todo esto? Sí, mira, con ese tema de la inteligencia artificial y la sostenibilidad que platicábamos hace un rato, algo que me sorprendió es un modelo que se generó para un sector que tenemos muy olvidado, que es el agricultor. ¿Cómo utilizamos todas las fuentes de información que tenemos para ayudar al agricultor a tomar mejores decisiones a la hora de cuando está sembrando en temporalidad? ¿Cuál es el mejor momento utilizando la información de The Weather Channel para sembrar, por ejemplo? ¿Pero quién le crea Weather Channel? Dice, va a llover y no, no es cierto, ya son bastante precisos. Son muy precisos. Sí, ya son. Muy precisos. Y los algoritmos que se generaron para este modelo con un sector agricultor que dependen completamente de la temporalidad, la verdad es que ha tenido muchísimo éxito. Y eso me encantó.
de verdad, más que el sorprenderme el que se pudiera hacer, me encantó que estuviéramos metidos y que aprovecháramos la inteligencia artificial para este sector del que dependemos todos, Claro. ¿sí? Oye, y dentro de eso, aunque bueno, ya entran muchas cosas que ya se están produciendo en laboratorios, ya ni siquiera en la agricultura, pero me llama la atención algo de tu puesto, directora de inteligencia artificial y sostenibilidad. O sea, no podrían ser dos áreas diferentes. ¿Por qué juntas? ¿Por qué encargarse de las dos? O sea, como que uno pues suena muy tecnológica y otra suena muy protección del planeta, pero Están completamente ligadas, Isaac, porque finalmente hoy en día también este tema de sostenibilidad viene a ser muy disruptivo. Empiezan las regulaciones alrededor de la sostenibilidad y lo que vamos a tener que hacer es utilizar esta inteligencia artificial para que, como este caso en la agricultura, utilizarlo para la química, para cualquier industria en donde necesitemos ser innovadores y ser inteligentes para cuidar nuestro planeta. Entonces, todos estos algoritmos nos van a ayudar a eso, a cuidar y ¿qué tan buscar importante es cuidarlo? alternativas. O sea, yo sé que es muy importante, pero para más de uno es como, ay, es la moda. Decimos que lo cuidamos, como en algún momento, como decíamos, el utilizar papel reciclado, es la moda. ¿Qué tan importante es esta parte de la sostenibilidad? Así, rápidamente. Yo creo que es muy relevante. O sea, todos como seres humanos deberíamos estar muy preocupados por aprovechar mejor los recursos naturales. Entonces, la inteligencia artificial la podemos utilizar justo para eso, para ver cómo puedo aprovechar, cómo puedo desechar menos. Por ejemplo, en una cadena de suministro, la alimentación. ¿Tú has visto esos estudios que se han generado donde dicen cuánta comida se echa a perder? Porque la cadena de Claro, suministro no está bien ajustada. La comida no alcanza a llegar a muchos de los sectores en el planeta. ¿Por qué? Porque esta cadena se queda en las grandes ciudades, en los grandes sitios en donde se produce consumas. y donde más se consume. Entonces todos queremos llegar a donde más se consume, pero no queremos llegar a los donde no se consume. Que de manera inteligente y como ser humano tenemos que reaprovechar todo esto que se está generando, ¿no? Y desperdiciar menos. Oye, ahí tocas un tema muy importante en la inteligencia artificial, además, la ética. O sea, si algo no está regulado, es la inteligencia artificial. ¿A qué podemos llegar? ¿A qué podemos hacer? ¿Qué está permitido? Hemos visto series de lo más impresionante donde la ética juega un papel importante. Recientemente una donde estaban decidiendo qué 160 seres humanos tendrías que salvar en el mundo. O sea, cosas, ¿a quién salvarías? ¿Qué no salvarías? ¿Qué harías? ¿Qué no harías? ¿Se permite? ¿No se permite? Si puedo utilizar inteligencia artificial para crear un arma mortal. Si puedo, o sea, hay todo esto. ¿Dónde entra la ética en este juego de la inteligencia artificial y en una empresa como IBM? Lo más importante para nosotros es la ética y la confianza. Sí. Definitivamente, tenemos que confiar en los datos que estamos utilizando, las fuentes de datos de las empresas y lo más importante, la ética. ¿Hasta dónde llego con la inteligencia artificial? Justo este modelo de gobierno del que yo te hablaba, que no estamos hablando del gobierno federal, sino más bien Sí. de la gobernanza de una del empresa. Y de marco regulatorio alrededor de la inteligencia artificial, que te quite sesgo, que te filtre, que sea seguro. Toda esta inteligencia y todos estos hitos de innovación y de transformación traen sus propios retos. Uno de esos retos puede ser la ciberseguridad, Claro. ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que todos los modelos que hagamos, los hagamos bajo este paraguas, que sean explicables, que sean súper robustos, que estas cumplan con toda la seguridad, que tengan equidad, porque hay mucho sesgo alrededor de los modelos que se han generado, y que sea privado. Acuérdate que estamos muy regulados por la privacidad de la información Claro. del individuo. Entonces tenemos que cuidar todos estos aspectos alrededor de la inteligencia artificial. Oye, dentro de esos aspectos que hay que cuidar, que se nos da el tiempo como agua aquí, pero ¿cuánto falta o qué es tan seguro o cómo estamos para que cada uno de nosotros tengamos a nuestro propio CPO, a nuestro Arturito también, pero más el robot aquí, tener, y que en vez de tenerte a ti, tengamos a ti y tenga un robot aquí contestándome y resolviendo? ¿Cómo va? Porque ese es un tema, esto, que lo hemos visto también, lo vemos en series, pero lo vemos también en la realidad, hasta como acompañantes, como persona, como pareja, si me voy a enamorar, o sea, todo. ¿Qué falta para tener esos robots? ¿Vamos hacia eso? ¿No se va hacia eso? ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Cómo ves Ya el estamos tener ahí. tu... Ya estamos ahí. Ay, Todos los avatars que estamos utilizando para asistentes virtuales en donde Sí. te van guiando en un proceso automatizado, o sea, la siguiente entrevista la puedo hacer con mi avatar.
Estaría interesante, tráetele, le hacemos y le preguntamos, a ver, Hacemos seguramente preguntas. nos va a contestar totalmente diferente. Por supuesto. Oye, ¿y qué riesgos hay con eso? ¿Hacia qué va la industria? Porque muchos te plantean panoramas, o sea, ¿te acuerdas la serie iRobot con Will Smith, o la película? O sea, los robots tomando el mundo, otros dicen, hay ciertas reglas que no las van a romper, todo eso. ¿Hacia qué va hoy en día la industria con estas tecnologías de inteligencia artificial? Siguiendo los patrones y la ética, yo creo que vamos a seguir como seres humanos utilizando la inteligencia artificial muy inteligentemente para acelerar, mejorar los negocios, quitar muchas de las tareas rutinarias y seguir creciendo los negocios alrededor. Hacia eso va, hacia eso está enfocado hoy en día IBM, que es una empresa que ha ido evolucionando. ¿Hacia eso va? Hacia eso va, y a aprovechar todas estas capacidades para ayudar a las empresas a seguir este mundo de la transformación. Hay que transformarse. Hay que transformarse. Si no se transforma, se muere, se quedan, o se puede quedar alguna empresa todavía vendiendo chilaquiles en la esquina. Pues lo hemos visto con muchas empresas que al no subirse a las olas de transformación han ido perdiendo y algunas incluso han desaparecido, ¿no? Wow. Lo mejor es hacerlo acompañado de una empresa como IBM, por ejemplo, o como algunas otras, para estar acompañado y hacerlo más eficiente, ¿no? Así es. Oye, la verdad se nos fue acá el tiempo volando. ¿Algún otro comentario, algo que le quieras decir a la gente? Ya se nos pasó el tiempo, no importa, tú díselo a la gente, algo que le quieras decir sobre inteligencia artificial, sobre sostenibilidad, sobre lo que es IBM, hacia dónde vamos, qué recomendación, qué le darías. Lo más importante yo creo que es, todos tenemos que prepararnos. Justo una universidad me preguntaba, oye, Elida, ¿y a qué programas de las carreras dirigirías la inteligencia artificial? Y yo le dije a todos. Claro. Todos tenemos que estar inmersos, todos tenemos que aprovecharlo. Oye, pocas carreras incluyen una materia que se llama inteligencia artificial, hoy en día. Yo estoy recomendando que todos debemos sobre el planeta entender qué es la inteligencia artificial. Y en las carreras, cuando tú salgas al mundo laboral, lo vas a necesitar. Preocupémonos todos porque entenderlo. Bueno, preocupémonos todos porque cuando salgan de las carreras, ahora tengan que aplicar la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial haya terminado la carrera por ustedes, porque más de uno va a ser en ese sentido. Amigos, amigas, pontemos para hablar de la inteligencia artificial, ya cuál no usar, qué no usar. Bueno, ya sé que abusamos del tiempo, pero le voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo saber entre este mar de inteligencia artificial que se volvió, ahora hay 2000 aplicaciones, úsalas, y que además todo el mundo lo quiere para facilitarse el trabajo en vez de aprovecharlo? ¿Cómo saber cuáles realmente utilizar? Bueno, tienes que hacer todo un descubrimiento dentro de tu negocio para saber qué es lo que necesita tu negocio. O en tu persona. O en tu persona, ¿sí? Yo te podría decir, a mí, ¿qué me funcionaría? Bueno, a lo mejor tener mucho más digerida la información con este portafolio gigantesco que yo manejo. Esos modelos son los que a mí me sirven. Luego te vendo una... No, no es cierto. Ya platicaremos, amigos, amigas, qué otras cosas pueden hacer con inteligencia artificial. Cómo decidir si vale la pena, si no. La vamos a volver a invitar y a su equipo de trabajo y a su asistente virtual a que nos platiquen de todo esto. Amigos, estamos en Mundo Innovación, en Mundo Ejecutivo. Los esperamos en próximos programas que van a estar buenísimos. No se los pierdan. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación.